La historia que nos han contado sobre el hombre de Nazaret ha sido cuidadosamente construida, piedra sobre piedra, durante 2 milenios de ortodoxia cristiana. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se atreve a leer los evangelios no como textos sagrados intocables, sino como documentos humanos, llenos de contradicciones, ambigüedades y sí, errores? ¿Qué ocurre cuando la razón se enfrenta cara a cara con el dogma más protegido de Occidente? En los salones de Ámsterdam del siglo XVII, un joven judío expulsado de su comunidad por pensar demasiado se atrevió a formular la pregunta que la cristiandad había evitado durante 1600 años. ¿Y si Jesús no era quien creemos que era? ¿Y si las contradicciones en sus palabras no son errores de transmisión, sino revelaciones de una humanidad que la Iglesia necesitaba ocultar? Baruch Spinoza conocía el precio de la herejía. A los 24 años ya había sido excomulgado, maldecido y expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas sobre Dios, la naturaleza y la religión. Pero eso no lo detuvo. Al contrario, lo liberó. Sin las cadenas de ninguna ortodoxia, Spinoza se permitió hacer lo que nadie se había atrevido a hacer: leer los textos sagrados como un científico examina la naturaleza, buscando patrones, contradicciones, inconsistencias. Y lo que encontró en los evangelios fue perturbador. Jesús, el presunto Hijo de Dios, se contradecía constantemente. No solo en detalles menores, sino en cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la salvación, la ley y el amor. ¿Por qué esto nunca se discute abiertamente? ¿Por qué 2000 años de teología han preferido inventar explicaciones complicadas antes que admitir lo obvio? Tal vez porque reconocer las contradicciones de Jesús equivaldría a admitir que no era perfecto, que no era divino, que era simplemente humano. Y si era humano, ¿qué queda entonces de toda la estructura del cristianismo? ¿Qué sucede con la salvación, con la redención, con la promesa de vida eterna? La respuesta es tan simple como aterradora. Se desmorona todo. Spinoza entendió que las contradicciones de Jesús no eran accidentes, eran síntomas de algo más profundo, la brecha inevitable entre lo que un hombre puede conocer y lo que pretende enseñar sobre lo divino. Jesús era un maestro espiritual, sí, pero también era un producto de su tiempo, de su cultura, de sus limitaciones humanas. Y como todo ser humano, a veces se equivocaba, a veces dudaba, a veces cambiaba de opinión. El problema es que la Iglesia necesitaba un Dios perfecto, no un hombre imperfecto. Así que tomó las palabras de Jesús, las editó, las reinterpretó, las transformó en dogma. Donde había contradicción, inventó misterio. Donde había duda, proclamó fe. Donde había humanidad, declaró divinidad. Pero Spinoza vio a través de esta manipulación. En su Tratado Teológico Político, se atrevió a señalar que Jesús hablaba a menudo de manera contradictoria sobre temas fundamentales. En un momento dice que vino solo para los judíos, en otro abraza a los gentiles. En un momento predica el amor universal, en otro maldice ciudades enteras. En un momento proclama que su reino no es de este mundo, en otro promete recompensas terrenales a sus seguidores. ¿Cómo puede ser esto la palabra perfecta de un Dios perfecto? La respuesta tradicional ha sido siempre la misma: son misterios de la fe. Pero no es conveniente que todo lo que no tiene sentido se convierta automáticamente en misterio. No es sospechoso que la única manera de creer sea dejar de pensar. Spinoza sabía que esta era una estrategia deliberada. La Iglesia había aprendido que el pensamiento crítico era su enemigo más peligroso. Por eso había que detenerlo antes de que comenzara. Por eso había que declarar que la razón era insuficiente, que la fe era superior, que dudar era pecado. Y aquí nos encontramos con el corazón del problema. ¿Por qué la religión organizada teme tanto al pensamiento libre? ¿Por qué, si la verdad es tan evidente, necesita ser protegida de la investigación? ¿No debería la verdad ser capaz de defenderse sola? La respuesta que Spinoza ofreció es devastadora en su simplicidad, porque no es verdad, es poder. La religión organizada no existe para revelar la verdad sobre Dios, sino para controlar a las masas. Y el control funciona mejor cuando las personas no piensan, sino que simplemente obedecen. Las contradicciones de Jesús son, desde esta perspectiva, evidencia de que los evangelios no son la palabra de Dios transmitida perfectamente, sino documentos humanos que reflejan las luchas, dudas
e inconsistencias de sus autores y de las primeras comunidades cristianas. Jesús mismo probablemente nunca imaginó que sus palabras serían canonizadas, dogmatizadas, convertidas en ley divina. Era un predicador apocalíptico del primer siglo, convencido de que el fin del mundo estaba cerca. Cuando ese fin no llegó, sus seguidores tuvieron que reinterpretar sus enseñanzas, adaptarlas, a veces cambiarlas completamente. Pero admitir esto habría sido fatal para la autoridad de la Iglesia. ¿Cómo mantener el poder si se reconoce que los fundamentos doctrinales son inciertos? ¿Cómo justificar siglos de persecución, guerra y opresión si se admite que todo se basaba en una interpretación fallible de textos contradictorios? La respuesta fue simple: no admitirlo nunca, crear una narrativa de perfección divina que silenciara toda crítica, declarar herética cualquier voz que señalara las inconsistencias obvias. Y mientras escribo estas palabras me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo me leen? ¿Desde qué ciudad, en qué momento del día o la noche llegan estas reflexiones a sus pantallas? Los invito a que escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan, qué hora es allí en este momento, porque estas preguntas sobre la verdad y la manipulación no conocen fronteras geográficas ni temporales. Son universales, eternas. Y si estas palabras resuenan en ustedes, si despiertan algo que habían sentido pero no sabían cómo expresar, compartan este video con un amigo cercano, con alguien que también se atreva a pensar. Que las bendiciones lleguen a sus familias a través del coraje de buscar la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Spinoza sabía que estaba jugando con fuego. Cada palabra que escribía sobre las contradicciones bíblicas podía costarle no solo el ostracismo social, sino la vida misma. Pero también sabía que la verdad tiene una fuerza propia, una capacidad de propagarse que ninguna autoridad puede detener completamente. Las ideas, una vez liberadas, tienen vida propia. Se extienden de mente en mente, de generación en generación, hasta que lo que una vez parecía herético se convierte en sentido común. ¿No es fascinante cómo la historia vindica a los herejes? Galileo, condenado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, ahora es considerado un héroe de la ciencia. Darwin, atacado por sugerir que los humanos descendían de otros animales, ahora es reverenciado como uno de los más grandes científicos de la historia. ¿Será que Spinoza, el hereje de Ámsterdam, también tendrá su vindicación? ¿Será que sus observaciones sobre las contradicciones de Jesús eventualmente serán reconocidas no como blasfemia, sino como honestidad intelectual? El problema es que reconocer las contradicciones de Jesús no es solo un ejercicio académico. Tiene consecuencias profundas para la fe de millones de personas. Si Jesús se contradecía, si no era perfecto, si era simplemente humano, entonces, ¿qué significa ser cristiano? ¿Se puede seguir creyendo en la salvación si el Salvador era falible? ¿Se puede mantener la fe si los fundamentos de esa fe son inciertos? Estas son las preguntas que la Iglesia ha tratado de evitar durante siglos, y ha tenido éxito, en gran medida, porque ha logrado convencer a la gente de que hacer estas preguntas es pecaminoso, que dudar es falta de fe, que cuestionar es traicionar. ¿Pero no es justamente lo contrario? ¿No es la disposición a cuestionar, a dudar, a buscar la verdad sin importar las consecuencias, lo que nos hace verdaderamente humanos? Spinoza creía que sí. Para él, la razón no era enemiga de la espiritualidad, sino su expresión más alta. Dios, si existía, había dado a los humanos la capacidad de pensar precisamente para que la usaran. Negarse a hacerlo, refugiarse en la fe ciega, era insultar al Creador, era desperdiciar el don más precioso que habíamos recibido. Y las contradicciones de Jesús, vistas desde esta perspectiva, no son una tragedia, sino una liberación. Nos liberan de la necesidad de defender lo indefendible, nos permiten ver a Jesús como lo que probablemente era, un maestro espiritual extraordinario, pero humano. Un hombre que luchó con las mismas preguntas que nos atormentan a todos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué sucede después de la muerte? Un hombre que a veces tenía respuestas, a veces tenía dudas, a veces se contradecía porque la verdad es compleja y los seres humanos somos limitados. Pero la Iglesia no podía aceptar un Jesús humano. Necesitaba un Jesús divino para justificar su autoridad. Necesitaba un Jesús perfecto para justificar sus dogmas. Necesitaba un Jesús infalible
para justificar su infalibilidad. Así que tomó al hombre de Nazaret y lo transformó en algo que nunca pretendió ser: Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad, Redentor universal. Y en el proceso, destruyó precisamente lo que podría haber sido más valioso en sus enseñanzas: su humanidad, su vulnerabilidad, su disposición a admitir que no tenía todas las respuestas. ¿No es irónico que al divinizar a Jesús, la Iglesia lo haya deshumanizado? ¿No es trágico que al hacerlo perfecto, lo hayan convertido en algo imposible de imitar? ¿Cómo puede un ser humano seguir el ejemplo de Dios? ¿Cómo puede una persona imperfecta aspirar a la perfección divina? La respuesta tradicional ha sido: con la ayuda de la gracia. Pero ¿no es más honesto, más útil, más liberador seguir el ejemplo de un hombre que luchó con las mismas limitaciones que nosotros enfrentamos? Spinoza pensaba que sí. Para él, las contradicciones de Jesús no eran evidencia de su divinidad fallida, sino prueba de su humanidad auténtica. Un ser humano que nunca se contradice es un ser humano que nunca piensa, que nunca crece, que nunca aprende. Las contradicciones son señal de una mente viva, de un corazón que lucha, de un espíritu que busca. Y eso, paradójicamente, podría ser más divino que cualquier perfección inmutable. Pero reconocer esto requiere valor, requiere estar dispuesto a abandonar las certezas cómodas por las preguntas incómodas, requiere elegir la verdad sobre la tranquilidad, la honestidad sobre la conformidad. Y eso es precisamente lo que Spinoza hizo. En un mundo donde el pensamiento independiente era literalmente mortal, él eligió pensar. En una época donde la herejía se pagaba con la hoguera, él eligió ser hereje. En un contexto donde la mentira piadosa era preferible a la verdad dolorosa, él eligió la verdad. Y nosotros estamos dispuestos a hacer la misma elección. Podemos enfrentar la posibilidad de que todo lo que nos han enseñado sobre Jesús esté filtrado, editado, manipulado. Tenemos el valor de ver sus contradicciones no como misterios sagrados, sino como evidencia de su humanidad. ¿Podemos amar a un Jesús imperfecto más de lo que tememos a un Dios perfecto? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero tal vez esa sea precisamente la cuestión. Tal vez las preguntas importantes nunca tienen respuestas fáciles. Tal vez la vida espiritual auténtica comienza no cuando encontramos todas las respuestas, sino cuando nos atrevemos a hacer todas las preguntas. Y tal vez Spinoza, el hereje de Ámsterdam, nos está invitando exactamente a eso, a la aventura terriblemente liberadora de pensar por nosotros mismos. El siglo XVII fue una época de revoluciones. La ciencia estaba derrocando las viejas certezas sobre el cosmos. La filosofía estaba cuestionando las viejas certezas sobre el conocimiento. Y la religión, la religión se aferraba desesperadamente a las viejas certezas sobre Dios. Pero Spinoza sabía que ninguna revolución puede detenerse en la puerta de la Iglesia. Si la razón era capaz de transformar nuestra comprensión del mundo físico y del mundo mental, también era capaz de transformar nuestra comprensión del mundo espiritual. Y eso incluía, inevitablemente, una nueva mirada a Jesús. Lo que Spinoza encontró cuando aplicó el método crítico a los evangelios fue perturbador, pero liberador. Jesús, lejos de ser el maestro consistente y perfecto que la tradición había creado, era un hombre en proceso. Sus ideas evolucionaban, cambiaban, a veces se contradecían porque estaba aprendiendo, creciendo, respondiendo a nuevas situaciones y nuevos desafíos. En Mateo 15:24, Jesús dice claramente: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero en Mateo 28:19, ordena a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones». ¿Contradicción? Sí. ¿Problema? Solo si insistimos en que Jesús era incapaz de cambiar de opinión. Pero, ¿qué hay de malo en cambiar de opinión? ¿No es eso precisamente lo que hacen las personas inteligentes cuando se enfrentan a nueva información? ¿No es la rigidez mental más que la flexibilidad lo que deberíamos temer? Spinoza sabía que la capacidad de revisar nuestras ideas, de admitir errores, de evolucionar en nuestro pensamiento, no es debilidad, sino fortaleza. Es lo que nos permite crecer como individuos y como especie. Pero la Iglesia no podía permitir que Jesús fuera visto como alguien que crecía, que aprendía, que cambiaba.
Eso habría sugerido que sus enseñanzas no eran verdades eternas reveladas por Dios, sino ideas humanas sujetas a revisión. Y si las ideas de Jesús podían ser revisadas, entonces las ideas de la Iglesia también podían serlo. Y eso era exactamente lo que la Iglesia no podía tolerar. Así que desarrolló una teología de la perfección inmutable. Jesús no podía contradecirse porque era Dios, y Dios no se contradice. Si parecía haber contradicciones, era porque los humanos eran demasiado limitados para comprender la sabiduría divina. Si algo no tenía sentido, era porque trasciende la razón humana. Si había inconsistencias aparentes, era porque operaban en un nivel de realidad superior al que podemos acceder. ¿No es conveniente? ¿No es suspiciosamente cómodo que cada vez que algo no tiene sentido, automáticamente se convierta en misterio sagrado? ¿No es como decir que cada vez que no podemos resolver un problema de matemáticas, la respuesta debe ser magia? Spinoza veía esta estrategia como lo que realmente era, una manera de detener la investigación crítica antes de que pudiera comenzar. Y funcionó. Durante siglos, funcionó magníficamente. Cada vez que alguien señalaba una contradicción en los evangelios, se le decía que era un misterio de la fe. Cada vez que alguien cuestionaba la lógica de una doctrina, se le recordaba que los caminos de Dios son inescrutables. Cada vez que alguien aplicaba la razón a las Escrituras, se le advertía que la razón era insuficiente para comprender lo divino. Pero Spinoza se negó a aceptar esta limitación artificial. Para él, la razón no tenía fronteras. Si Dios había creado el mundo de manera racional, entonces la razón debía ser capaz de comprender esa creación, incluyendo los textos que pretendían revelar la voluntad divina. Y si aplicar la razón a esos textos revelaba contradicciones, entonces había que aceptar las contradicciones, no negarlas. Esto no significaba para Spinoza que Jesús fuera un fraude o que sus enseñanzas fueran inútiles. Al contrario, significaba que Jesús era genuinamente humano y, por lo tanto, genuinamente relevante para otros seres humanos. Un Jesús que nunca dudaba, nunca crecía, nunca cambiaba, nunca se contradecía, podría ser adorado, pero difícilmente podría ser imitado. Un Jesús que luchaba con las mismas preguntas que nos atormentan a nosotros, que a veces tenía respuestas y a veces tenía más preguntas, que evolucionaba en su comprensión de Dios y del mundo. Ese Jesús podía ser tanto inspirador como accesible. ¿Pero acaso no es exactamente eso lo que la Iglesia no quería? ¿Un Jesús accesible? ¿Un Jesús que los creyentes pudieran entender sin la mediación de sacerdotes y teólogos? ¿Un Jesús que no requiriera interpretación autorizada porque su humanidad era evidente? Si la gente podía relacionarse directamente con Jesús como ser humano, ¿para qué necesitaba la Iglesia? Esta es la razón más profunda por la que las contradicciones de Jesús han sido ocultadas, negadas, reinterpretadas durante siglos, no porque sean teológicamente problemáticas, sino porque son políticamente peligrosas. Revelan que el emperador está desnudo, que la autoridad eclesiástica se basa en una interpretación particular de textos ambiguos, no en verdades divinas incuestionables. Spinoza entendió que el poder religioso, como todo poder, depende del consentimiento de los gobernados, y ese consentimiento se obtiene más fácilmente cuando la gente cree que no tiene alternativa, que la autoridad es inevitable, que cuestionar es imposible o pecaminoso. Pero si Jesús mismo cuestionaba, dudaba, cambiaba de opinión, entonces cuestionar no solo era permisible, sino divino. Y eso era exactamente lo que la Iglesia no podía permitir. ¿Por qué entonces, se preguntará el lector, estas ideas de Spinoza no han triunfado? ¿Por qué, después de más de 3 siglos, seguimos viviendo bajo el peso de interpretaciones dogmáticas que niegan las contradicciones obvias de los evangelios? La respuesta es compleja pero instructiva. Primero, porque las ideas de Spinoza fueron efectivamente suprimidas durante mucho tiempo. Sus libros fueron prohibidos, sus seguidores perseguidos, sus ideas declaradas heréticas y peligrosas. Segundo, porque la verdad incómoda siempre encuentra resistencia, especialmente cuando amenaza estructuras de poder establecidas. Y tercero, porque la mayoría de las personas prefiere la certeza cómoda a la incertidumbre liberadora. Pero las ideas, como dijo Víctor Hugo, son más poderosas que los ejércitos.
Y las ideas de Spinoza sobre las contradicciones de Jesús han estado trabajando silenciosamente durante siglos, infiltrándose en la conciencia académica, influyendo en generaciones de estudiosos bíblicos, preparando el terreno para una comprensión más honesta y más humana de la figura histórica de Jesús. Hoy, en el siglo XXI, tenemos acceso a más información sobre el Jesús histórico que cualquier generación anterior. Los descubrimientos arqueológicos, los estudios textuales, la investigación histórica crítica, todo apunta en la misma dirección que Spinoza señaló hace 3 siglos. Jesús era un ser humano extraordinario, pero humano al fin. Sus enseñanzas eran profundas, pero no infalibles. Sus ideas eran revolucionarias, pero no inmutables. Y sus contradicciones no eran misterios divinos, sino evidencia de una mente humana luchando con preguntas imposibles. ¿Estamos finalmente listos para aceptar esta verdad? ¿Podemos liberarnos de la necesidad de un Jesús perfecto y abrazar la realidad de un Jesús humano? ¿Tenemos el valor de seguir el ejemplo de Spinoza y aplicar la razón honesta a los textos que han moldeado nuestra civilización durante 2 milenios? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Depende de si valoramos más la verdad que la tranquilidad, más la honestidad que la conformidad, más la libertad intelectual que la seguridad dogmática. Spinoza hizo su elección hace más de 3 siglos. Eligió la verdad, sin importar el costo. Eligió la razón, a pesar de las consecuencias. Eligió la libertad, aunque significara el exilio y la persecución. ¿Y nosotros? ¿Qué elegiremos? En el corazón de Ámsterdam, donde los canales reflejan las luces de la ciudad como si fueran ríos de pensamiento puro, Spinoza se sentaba cada noche a escribir lo que sabía que podría costarle la vida. Pero había algo más fuerte que el miedo, la convicción de que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la mentira más hermosa. Y cuando aplicó esta convicción al estudio de Jesús, lo que emergió no era el retrato pulido y perfecto que la Iglesia había creado durante siglos, sino algo infinitamente más complejo, más humano, más real. Las contradicciones de Jesús, vistas a través de los ojos de Spinoza, no eran fallas en la transmisión del mensaje divino. Eran ventanas hacia el alma de un hombre que luchaba con las preguntas más profundas de la existencia. Un hombre que a veces predicaba el amor incondicional y a veces maldecía a quienes no lo aceptaban. Un hombre que declaraba que su reino no era de este mundo, pero prometía recompensas terrenales a sus seguidores. Un hombre que enseñaba la humildad, pero se declaró hijo de Dios. Un hombre que predicaba el perdón, pero estableció condiciones para la salvación. ¿Son estas contradicciones evidencia de imperfección divina? No, según Spinoza. Son evidencia de perfección humana. Porque la perfección humana no consiste en la ausencia de contradicciones, sino en la presencia de lucha, crecimiento, evolución. Un ser humano que nunca se contradice es un ser humano que nunca piensa profundamente, que nunca enfrenta situaciones complejas, que nunca permite que nuevas experiencias transformen su comprensión del mundo. Jesús, el Jesús real que emerge cuando removemos las capas de dogma y mitología, era precisamente eso, un pensador profundo que enfrentaba situaciones complejas y permitía que nuevas experiencias transformaran su comprensión. Era un maestro que aprendía mientras enseñaba, un líder que crecía mientras guiaba, un profeta que evolucionaba mientras proclamaba verdades eternas. Pero la Iglesia primitiva, enfrentada a la tarea imposible de construir una religión universal basada en las enseñanzas de un predicador apocalíptico judío del primer siglo, necesitaba algo más estable que un Jesús humano y contradictorio. Necesitaba certezas absolutas, verdades inmutables, doctrinas que pudieran aplicarse en cualquier contexto sin revisión o reinterpretación. Así que tomó las contradicciones de Jesús y las transformó en misterios. Tomó su humanidad y la convirtió en divinidad. Tomó su proceso de crecimiento y lo congeló en perfección eterna. El resultado fue teológicamente satisfactorio, pero históricamente falso. La Iglesia consiguió su Jesús perfecto, pero perdió al Jesús real. Consiguió sus doctrinas inmutables, pero perdió la vitalidad espiritual que surge del crecimiento y la exploración. Consiguió su autoridad incuestionable, pero perdió la autenticidad que viene de reconocer nuestras limitaciones y contradicciones. Spinoza
vio este intercambio y lo consideró no solo intelectualmente deshonesto, sino espiritualmente empobrecedor. ¿Qué se gana adorando a un Dios perfecto, que no puede ser imitado? ¿Qué valor tiene seguir a un maestro que nunca luchó con las mismas preguntas que nos atormentan? ¿Cómo puede inspirarnos alguien que nunca enfrentó las dudas, los miedos, las incertidumbres que definen la experiencia humana? La respuesta tradicional ha sido que Jesús sí enfrentó estas luchas, pero las superó perfectamente porque era Dios. Pero ¿no hace esto que su ejemplo sea irrelevante para nosotros? Si tenía poderes divinos para superar las tentaciones y dudas, ¿cómo puede su ejemplo ayudar a quienes no tenemos esos poderes? Es como pedirle a un nadador que imite a alguien que puede caminar sobre el agua. Spinoza propuso una alternativa radical. ¿Y si Jesús no tenía poderes divinos? ¿Y si era simplemente un ser humano extraordinario que luchó con las mismas limitaciones que todos enfrentamos, pero que encontró maneras únicas e inspiradoras de trascender esas limitaciones? ¿Y si sus contradicciones no eran fallas, sino evidencia de su autenticidad humana? Esta perspectiva transforma completamente la manera en que podemos relacionarnos con Jesús. En lugar de ser un ideal inalcanzable que solo podemos adorar desde lejos, se convierte en un modelo accesible que podemos esforzarnos por imitar. Sus contradicciones no nos desaniman, sino que nos consuelan, porque demuestran que incluso los más grandes maestros espirituales luchan con la complejidad de la existencia. Cuando Jesús dice en un momento que vino solo para los judíos y en otro momento abraza a los gentiles, no está revelando una inconsistencia divina. Está mostrando el proceso natural por el cual una mente abierta expande su comprensión de la misión universal del amor. Cuando predica la no violencia pero también limpia el templo con un látigo, no está violando sus propios principios. Está navegando la tensión inevitable entre los ideales absolutos y las situaciones complejas que requieren acción práctica. ¿No es esto exactamente lo que todos enfrentamos? ¿No luchamos constantemente con la tensión entre nuestros ideales y nuestras circunstancias? ¿No nos contradecimos a veces porque la vida es demasiado compleja para las respuestas simples? Un Jesús que nunca enfrentó estas tensiones sería admirable pero irrelevante. Un Jesús que las enfrentó y a veces se contradijo en el proceso es tanto admirable como útil. Pero reconocer esto requiere abandonar la necesidad psicológica de tener un Salvador perfecto. Requiere aceptar que la perfección no existe en el mundo humano y que buscarla es menos importante que buscar la autenticidad, la compasión, el crecimiento continuo. Requiere valorar el proceso sobre el producto, el viaje sobre el destino, la lucha sobre la victoria. Spinoza sabía que esta era una transición difícil para la mayoría de las personas. La necesidad de certeza absoluta, de autoridad incuestionable, de respuestas definitivas, está profundamente arraigada en la psique humana. Enfrentar la ambigüedad, la incertidumbre, la complejidad, requiere un tipo de valor que no todos están dispuestos a desarrollar. Es más fácil creer que seguir cuestionando, más cómodo obedecer que pensar por uno mismo. Pero Spinoza también sabía que esta comodidad tenía un precio. El precio era la libertad intelectual, la autenticidad espiritual, la posibilidad de crecimiento real. Quienes se conforman con respuestas prefabricadas nunca desarrollan la capacidad de enfrentar preguntas nuevas. Quienes se refugian en dogmas nunca aprenden a navegar la complejidad de la experiencia real. Quienes adoran la perfección inalcanzable nunca aprecian la belleza de la humanidad imperfecta pero auténtica. Y es aquí donde las contradicciones de Jesús se convierten no en un problema a resolver, sino en un regalo a recibir. Nos recuerdan que estar vivo significa estar en proceso, que ser auténtico significa aceptar nuestras inconsistencias, que crecer significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia o la experiencia lo requieren. Cuando leemos en Marcos 13:30 que Jesús admite no saber cuándo será el fin del mundo, diciendo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Debemos ver esto como una limitación problemática de su divinidad, o podemos verlo como una demostración refrescante de honestidad intelectual. En un mundo lleno de líderes religiosos que pretenden tener respuestas para todo, ¿no es reconfortante encontrar a alguien dispuesto a admitir las limitaciones de su conocimiento?
Spinoza veía en esta admisión de ignorancia no una debilidad, sino una fortaleza. El falso profeta pretende saberlo todo. El verdadero maestro reconoce los límites de su conocimiento y enseña desde esa humildad. Si Jesús hubiera pretendido saberlo todo, habría sido indistinguible de los charlatanes de su época. Al admitir que no sabía todo, se distinguió como alguien comprometido con la verdad por encima de la apariencia de autoridad. ¿Pero acaso la Iglesia no ha hecho exactamente lo contrario? ¿No ha pretendido tener respuestas definitivas para preguntas que admitidamente trascienden el conocimiento humano? ¿No ha declarado infalible lo que debería reconocerse como interpretación fallible? ¿No ha convertido las dudas honestas de Jesús en certezas dogmáticas que no admiten cuestionamiento? Esta transformación de la humildad en arrogancia, de la honestidad en dogma, de las preguntas en respuestas absolutas, es exactamente lo que Spinoza identificó como la corrupción fundamental del mensaje cristiano. La Iglesia había tomado a un maestro que enseñaba la importancia de reconocer nuestras limitaciones y lo había convertido en la justificación para afirmar que la institución eclesiástica no tenía limitaciones. ¿No es irónico? ¿No es trágico? El hombre que dijo «no sé» se convirtió en la base para una institución que pretende saberlo todo. El maestro que se contradecía porque estaba dispuesto a aprender se convirtió en la fuente de doctrinas que se declaran inmutables. El profeta que crecía y evolucionaba se convirtió en el fundamento de una ortodoxia que se niega a cambiar. Spinoza vio en esta ironía no solo una traición histórica, sino una tragedia espiritual. Porque al negar las contradicciones de Jesús, la Iglesia había negado precisamente lo que podría haber sido más valioso en su ejemplo: su humanidad auténtica, su disposición a crecer, su coraje para admitir incertidumbre, su comprometimiento con la verdad por encima de la consistencia superficial. Y aquí llegamos al corazón de la revolución espiritual que Spinoza propuso. ¿Y si en lugar de tratar de resolver las contradicciones de Jesús, simplemente las aceptáramos? ¿Y si en lugar de negarlas o explicarlas, las celebráramos como evidencia de una mente viva, un corazón abierto, un espíritu en crecimiento? ¿Y si reconociéramos que la contradicción no es lo opuesto de la verdad, sino a menudo su expresión más honesta? Esta no es una propuesta de relativismo superficial, no es la afirmación de que todas las ideas son igualmente válidas o que la consistencia no importa. Es el reconocimiento de que la realidad es suficientemente compleja como para requerir a veces respuestas aparentemente contradictorias. Es la comprensión de que un maestro que nunca se contradice probablemente no está pensando lo suficientemente profundo sobre los problemas reales. ¿No experimentamos esto en nuestras propias vidas? ¿No nos encontramos a veces sosteniendo ideas que parecen contradictorias pero que capturan diferentes aspectos de la verdad? No valoramos tanto la justicia como la misericordia, tanto la libertad individual como la responsabilidad social, tanto la tradición como el progreso. ¿No es la sabiduría precisamente la capacidad de navegar estas tensiones sin resolverlas artificialmente? Jesús, visto a través de los ojos de Spinoza, era alguien que había desarrollado esta sabiduría a un grado extraordinario. No porque tuviera acceso a verdades divinas que resolvían todas las contradicciones, sino porque había aprendido a vivir creativamente dentro de las tensiones inevitables de la existencia humana. Sus contradicciones no eran fallas en su sistema de pensamiento, sino evidencia de su compromiso con la complejidad real de la vida. Cuando predicaba el amor a los enemigos, pero también advertía sobre el juicio divino, no estaba siendo inconsistente. Estaba reconociendo que el amor auténtico a veces requiere confrontar el mal, que la compasión verdadera a veces incluye la corrección, que cuidar de alguien puede requerir tanto la ternura como la firmeza. Estas no son contradicciones lógicas, sino tensiones creativas que cualquier persona que toma en serio tanto el amor como la justicia debe aprender a navegar. Pero para navegar estas tensiones creativamente, debemos abandonar la búsqueda de la consistencia superficial y abrazar la sabiduría de la paradoja. Debemos estar dispuestos a sostener ideas aparentemente contradictorias hasta que emerja una síntesis más profunda. Debemos valorar la profundidad sobre la simplicidad, la autenticidad sobre la coherencia artificial. Esta es, según Spinoza, la verdadera lección de las contradicciones de Jesús.
No que debamos dudar de su autoridad como maestro espiritual, sino que debemos entender esa autoridad de manera diferente. Su autoridad no venía de su perfección inmutable, sino de su autenticidad dinámica, no de su capacidad de dar respuestas definitivas, sino de su disposición a hacer preguntas profundas, no de su conocimiento completo, sino de su sabiduría para reconocer y navegar la ignorancia inevitable. ¿Y no es esto exactamente lo que necesitamos en nuestro tiempo? No estamos saturados de líderes que pretenden tener todas las respuestas. No anhelamos voces auténticas que reconozcan la complejidad de los desafíos que enfrentamos. No necesitamos maestros que nos enseñen no qué pensar, sino cómo pensar cuando las respuestas fáciles no están disponibles. El Jesús de Spinoza, el Jesús humano y contradictorio que emerge cuando removemos las capas de mitología dogmática, es exactamente ese tipo de maestro. No nos da un sistema de creencias prefabricado que resolver todos nuestros problemas. Nos da un ejemplo de cómo vivir auténticamente en un mundo complejo, cómo mantener la integridad espiritual mientras navegamos tensiones irresolubles, cómo seguir creciendo y aprendiendo incluso cuando somos maestros para otros. ¿No es esto más útil que la adoración de un ideal inalcanzable? ¿No es más inspirador que la obediencia a doctrinas inmutables? ¿No es más liberador que la sumisión a autoridades incuestionables? Spinoza creía que sí, y apostó su vida, su reputación, su lugar en la sociedad, a la proposición de que la verdad sobre Jesús, por incómoda que fuera para las instituciones establecidas, era más valiosa que las mentiras piadosas que mantenían esas instituciones en el poder. ¿Estaba en lo correcto? ¿Es mejor un Jesús humano y contradictorio que un Cristo divino y perfecto? ¿Es preferible la incertidumbre auténtica a la certeza artificial? ¿Vale la pena sacrificar la comodidad de la fe ciega por la aventura del pensamiento libre? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero tal vez esa sea precisamente la cuestión. Tal vez las preguntas más importantes nunca tienen respuestas fáciles. Tal vez la vida espiritual auténtica comienza no cuando encontramos todas las respuestas, sino cuando nos atrevemos a hacer todas las preguntas. Y tal vez Spinoza, con su análisis despiadadamente honesto de las contradicciones de Jesús, nos está ofreciendo exactamente esa oportunidad, la oportunidad de pensar por nosotros mismos sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. Pero al final, cada uno debe tomar su propia decisión. Podemos seguir el camino de la ortodoxia tradicional, aceptando las interpretaciones autorizadas sin cuestionamiento, encontrando seguridad en la certeza dogmática. O podemos seguir el camino de Spinoza, aplicando la razón honesta a los textos sagrados, aceptando las contradicciones como evidencia de humanidad auténtica, valorando la verdad sobre la tranquilidad. Ambos caminos tienen sus costos y sus recompensas, pero solo uno de ellos honra la capacidad humana de pensar, cuestionar, crecer. Solo uno de ellos reconoce que la búsqueda de la verdad es más importante que la preservación de creencias cómodas. Solo uno de ellos ofrece la posibilidad de una espiritualidad auténtica basada en la honestidad intelectual más que en la sumisión ciega. Y mientras la historia sigue desarrollándose, mientras nuevas generaciones enfrentan las eternas preguntas sobre Dios, la verdad y el sentido de la vida, las ideas de Spinoza sobre las contradicciones de Jesús siguen esperando su momento, siguen desafiando a quienes se atreven a leerlas, siguen ofreciendo una alternativa a la ortodoxia establecida, siguen susurrando la posibilidad subversiva de que la verdad, sin importar cuán incómoda sea, es siempre preferible a la mentira más hermosa. ¿Escucharemos ese susurro? ¿Tendremos el valor de seguir donde nos lleve? ¿Podremos abrazar un Jesús humano y contradictorio y encontrar en esa humanidad no una decepción sino una liberación? La respuesta está en nuestras manos y en nuestras mentes y en nuestros corazones dispuestos a valorar la verdad por encima de todo lo demás. En las calles empedradas de Ámsterdam, mientras las campanas de las iglesias marcaban las horas de un mundo que se resistía a cambiar, Spinoza escribía líneas que sabía que podrían costarle todo, pero había llegado demasiado lejos para detenerse. Había visto demasiado claramente la verdad como para refugiarse nuevamente en la mentira. Y esa verdad, esa terrible y liberadora verdad sobre las contradicciones de Jesús, exigía ser proclamada, sin importar las consecuencias, porque Spinoza
había descubierto algo que la Iglesia había ocultado durante 1600 años, que las contradicciones de Jesús no eran accidentes a ser explicados, sino revelaciones a ser celebradas. No eran problemas teológicos a resolver, sino ventanas hacia el alma de un hombre extraordinario que había luchado con las mismas preguntas que atormentan a toda conciencia despierta. Y en esa lucha, en esa búsqueda honesta y a veces contradictoria de la verdad, Jesús había dejado no un sistema doctrinal perfecto, sino algo infinitamente más valioso, un ejemplo de cómo vivir auténticamente en un mundo complejo. Pero reconocer esto requería algo que pocas instituciones humanas han estado dispuestas a hacer: admitir que se habían equivocado, admitir que durante siglos habían construido su autoridad sobre una interpretación que negaba la humanidad auténtica de aquel a quien pretendían seguir, admitir que habían preferido un ídolo perfecto a un maestro real, una doctrina inmutable a una sabiduría viva, una autoridad incuestionable a una búsqueda honesta de la verdad. Y esa admisión, Spinoza lo sabía, no llegaría fácilmente. Las instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, tienen una inercia poderosa. Una vez que han declarado algo como verdad absoluta, cada contradicción a esa declaración se convierte en una amenaza existencial. No pueden permitirse estar equivocadas, porque estar equivocadas sobre algo fundamental pondría en duda toda su autoridad. Así que prefieren la negación a la corrección, la supresión a la investigación, la ortodoxia a la honestidad. Pero las ideas, como había aprendido Spinoza en carne propia, tienen una vida independiente de las instituciones que tratan de controlarlas. Se extienden de mente en mente, de generación en generación, transformándose y evolucionando, pero manteniendo siempre su núcleo de verdad. Y la idea de que Jesús era humano, contradictorio, auténtico, había comenzado a extenderse mucho antes de que Spinoza la articulara claramente. Estaba en los evangelios mismos, esperando ser reconocida por quienes tuvieran ojos para ver. ¿Y qué veían esos ojos? Veían a un Jesús que comenzó su ministerio predicando la proximidad del reino de Dios, convencido de que el fin del mundo era inminente. Pero cuando ese fin no llegó, no abandonó su misión, sino que la reinterpretó, la expandió, la universalizó. ¿Era esto inconsistencia? ¿O era la marca de una mente lo suficientemente flexible como para aprender de la experiencia? Veían a un Jesús que inicialmente limitó su misión a Israel, diciéndole a la mujer cananea que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego, impresionado por la fe de esa misma mujer, expandió su comprensión de la misión universal del amor divino. ¿Era esto contradicción? ¿O era el proceso natural por el cual un corazón abierto rompe las barreras del particularismo para abrazar la humanidad entera? Veían a un Jesús que predicaba la no violencia, que enseñaba a poner la otra mejilla, que declaró bienaventurados a los pacíficos, pero también lo veían limpiando el templo con un látigo, confrontando a los cambistas, volcando las mesas de quienes comerciaban con la religión. ¿Era esto inconsistencia? Fuera la comprensión madura de que a veces el amor auténtico requiere acción enérgica contra la injusticia. Veían a un Jesús que enseñaba la humildad, que se declaró manso y humilde de corazón, que lavó los pies de sus discípulos como ejemplo de servicio. Pero también lo veían declarándose hijo de Dios, aceptando adoración, afirmando tener autoridad para perdonar pecados. ¿Era esto contradicción? ¿O era la tensión inevitable entre la conciencia de la propia humanidad y el reconocimiento de una misión trascendente? Cada una de estas aparentes contradicciones, vista a través de los ojos de Spinoza, revelaba no la imperfección de Jesús, sino la complejidad de la vida auténtica, porque vivir auténticamente significa estar dispuesto a crecer, cambiar, evolucionar. Significa sostener tensiones sin resolverlas artificialmente. Significa reconocer que la verdad es a menudo paradójica, que la sabiduría abraza aparentes contradicciones porque entiende que la realidad es más compleja que nuestras categorías mentales. Y esto, Spinoza lo entendía, era exactamente lo que la Iglesia no podía tolerar. No porque fuera teológicamente problemático, sino porque era institucionalmente subversivo. Si Jesús había crecido y cambiado, si había evolucionado en su comprensión, si había navegado tensiones sin resolverlas definitivamente, entonces la Iglesia también podía crecer, cambiar,
evolucionar. Pero eso significaría admitir que las doctrinas que había declarado inmutables eran en realidad interpretaciones fallibles sujetas a revisión. ¿Y qué institución humana está dispuesta a admitir eso? ¿Qué autoridad establecida reconocerá voluntariamente los límites de su autoridad? ¿Qué ortodoxia confesará que puede estar equivocada sobre cuestiones fundamentales? La respuesta, como Spinoza sabía por experiencia propia, es muy pocas. Las instituciones religiosas, como las políticas y las académicas, prefieren la certeza artificial a la honestidad auténtica. Pero Spinoza también sabía que esta preferencia tenía un costo terrible: la pérdida de la vitalidad espiritual auténtica, porque la espiritualidad real no puede alimentarse de certezas artificiales. Necesita la nutrición de la búsqueda honesta, la exploración continua, la disposición a ser transformado por nuevas experiencias de lo divino, y eso es exactamente lo que las instituciones ortodoxas, en su afán por mantener el control, terminan sofocando. El resultado es una espiritualidad institucional que puede ser políticamente poderosa, pero que está espiritualmente muerta, que puede controlar comportamientos, pero no puede tocar corazones, que puede imponer obediencia, pero no puede inspirar transformación auténtica, y todo porque ha perdido el contacto con la fuente original de su poder, la humanidad auténtica y contradictoria de Jesús. Pero ¿qué pasaría si reconociéramos esa humanidad? ¿Qué sucedería si aceptáramos las contradicciones de Jesús no como problemas a resolver, sino como regalos a recibir? ¿Cómo se transformaría nuestra espiritualidad si entendiéramos que seguir a Jesús no significa adorar su perfección, sino imitar su autenticidad? La respuesta, según Spinoza, sería una revolución espiritual que haría que la reforma protestante pareciera un cambio menor. Porque reconocer la humanidad auténtica de Jesús significaría reconocer que la autoridad espiritual real no viene de la posición institucional, sino de la integridad personal, no de la adherencia a doctrinas, sino de la fidelidad a la experiencia auténtica de lo divino, no de la perfección inmutable, sino del crecimiento continuo en amor y sabiduría. Y no es exactamente eso lo que nuestro mundo necesita. No estamos cansados de líderes religiosos que pretenden tener todas las respuestas, pero que muestran tan poca evidencia de transformación auténtica. ¿No anhelamos una espiritualidad que honre tanto nuestras preguntas como nuestras respuestas, tanto nuestras dudas como nuestras certezas, tanto nuestras contradicciones como nuestras consistencias? El Jesús de Spinoza ofrecía exactamente esa espiritualidad, no como un sistema de creencias prefabricado, sino como una invitación a la aventura de la búsqueda auténtica, no como una doctrina a ser memorizada, sino como un ejemplo a ser imitado, no como un ídolo a ser adorado, sino como un hermano mayor en la familia humana que había encontrado maneras extraordinarias de navegar las tensiones inevitables de la existencia. Y esta invitación, Spinoza lo sabía, era tanto liberadora como aterradora. Liberadora porque nos libera de la necesidad de defender lo indefendible, de explicar lo inexplicable, de adorar lo inimitable. Aterradora porque nos enfrenta con la responsabilidad de pensar por nosotros mismos, de desarrollar nuestra propia relación auténtica con lo divino, de crecer espiritualmente sin la muleta de la autoridad externa. ¿Estamos listos para esa libertad? ¿Tenemos el valor de seguir a un Jesús humano en lugar de adorar a un Cristo divino? ¿Podemos encontrar en sus contradicciones no una decepción, sino una invitación a la honestidad espiritual auténtica? Estas preguntas resonaban en la mente de Spinoza mientras caminaba por los canales de Ámsterdam en esas noches frías del siglo XVII, y resuenan todavía hoy en las mentes de quienes se atreven a aplicar la razón honesta a las cuestiones más fundamentales de la fe, porque las contradicciones de Jesús no han desaparecido, siguen ahí, en los evangelios, esperando ser reconocidas por ojos lo suficientemente valientes como para ver. Y cuando las vemos, ¿qué hacemos con ellas? Las negamos, como ha hecho la ortodoxia durante siglos. Las explicamos artificialmente, como hacen los apologistas, o las abrazamos como evidencia de la humanidad auténtica del hombre, a quien llamamos maestro. La decisión es nuestra, pero no es una decisión sin consecuencias. Si elegimos la negación, preservamos la comodidad de la certeza artificial, pero perdemos la oportunidad de crecimiento auténtico. Si elegimos la explicación artificial,
Mantenemos la apariencia de consistencia, pero sacrificamos la honestidad intelectual. Solo si elegimos el abrazo de la paradoja, abrimos la puerta a una espiritualidad que puede tanto desafiar como consolar, tanto cuestionar como afirmar, tanto humillar como inspirar. Y tal vez esa sea la verdadera lección de las contradicciones de Jesús, que la espiritualidad auténtica no es un refugio de la complejidad de la vida, sino un encuentro más profundo con esa complejidad. No es una escapatoria de las tensiones humanas, sino una forma más sabia de navegar esas tensiones. No es la resolución de todas nuestras preguntas, sino el desarrollo de la capacidad de vivir creativamente con preguntas irresolubles. ¿Y no es eso precisamente lo que necesitamos? No en un mundo lleno de respuestas fáciles que no funcionan, pero escaso en sabiduría auténtica que nos ayude a vivir bien con la incertidumbre inevitable. No necesitamos maestros que nos enseñen no qué pensar, sino cómo pensar cuando las respuestas claras no están disponibles. El Jesús de Spinoza, con todas sus contradicciones humanas intactas, es exactamente ese tipo de maestro. No nos da un manual de instrucciones para la vida espiritual, sino un ejemplo de cómo explorar esa vida con integridad, coraje y compasión. No resuelve nuestras preguntas más profundas, sino que nos inspira a seguir haciéndolas con mayor profundidad y honestidad. No elimina las tensiones de la existencia humana, sino que nos muestra cómo sostener esas tensiones creativamente. Y al final, ¿no es eso más valioso que cualquier sistema doctrinal perfecto? ¿No es más útil un maestro que ha luchado con nuestras preguntas que uno que pretende tener todas las respuestas? ¿No es más inspirador alguien que ha navegado nuestras tensiones que alguien que nunca las ha enfrentado? Spinoza creía que sí, y apostó su vida a esa creencia. En un mundo que valoraba la conformidad sobre la honestidad, él eligió la honestidad. En una época que premiaba la ortodoxia sobre la autenticidad, él eligió la autenticidad. En un contexto que ofrecía seguridad a cambio de silencio, él eligió hablar la verdad sin importar el costo. ¿Y nosotros? ¿Qué elegiremos? Podemos encontrar en las contradicciones de Jesús no una amenaza a nuestra fe, sino una invitación a una fe más auténtica. Podemos ver en su humanidad no una limitación de su autoridad, sino la fuente real de esa autoridad. Podemos abrazar sus preguntas sin respuesta, como más valiosas que las respuestas, sin preguntas que nos han ofrecido durante tanto tiempo. La invitación está ahí, ha estado ahí durante 2000 años, escondida en los evangelios mismos, esperando a ser descubierta por quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Spinoza la vio hace más de 3 siglos, otros la han visto antes y después de él. ¿La veremos nosotros? Y si la vemos, ¿tendremos el valor de seguir donde nos lleve? ¿Podremos abandonar la seguridad de las certezas artificiales por la aventura de la búsqueda auténtica? ¿Estaremos dispuestos a cambiar nuestra idea de lo que significa ser espiritual, de lo que significa seguir a Jesús, de lo que significa buscar a Dios? Estas preguntas no se responden con palabras sino con vidas, no se resuelven con argumentos sino con decisiones, no se contestan con teorías sino con la disposición práctica de valorar la verdad por encima de la comodidad, la autenticidad por encima de la aprobación, el crecimiento por encima de la seguridad. Y mientras esas decisiones se toman, una por una, en corazones individuales alrededor del mundo, las ideas de Spinoza sobre las contradicciones de Jesús siguen trabajando silenciosamente. Siguen plantando semillas de duda saludable en mentes que habían aceptado respuestas incuestionables. Siguen ofreciendo alternativas a quienes se han cansado de la ortodoxia estéril. Siguen susurrando la posibilidad subversiva de que un Jesús humano y contradictorio podría ser infinitamente más valioso que un Cristo divino y perfecto. ¿Escucharemos ese susurro? ¿Seguiremos donde nos lleve? ¿Nos atreveremos a imaginar una espiritualidad basada en la honestidad más que en la ortodoxia, en la autenticidad más que en la autoridad, en el amor a la verdad más que en el miedo al cambio? La respuesta depende de cada uno de nosotros, pero una cosa es cierta: las contradicciones de Jesús no van a desaparecer. Están ahí, en los textos, esperando a ser reconocidas. Y cada vez que alguien las reconoce, cada vez que alguien elige la honestidad sobre la negación, cada vez que alguien abraza la humanidad auténtica de Jesús en lugar de adorar una perfección artificial, el legado de Spinoza se extiende un poco más.
Y tal vez, solo tal vez, llegará el día en que la verdad sobre las contradicciones de Jesús ya no necesite ser susurrada en secreto. Tal vez llegará el día en que podamos celebrar abiertamente la humanidad del hombre de Nazaret, cuando podamos encontrar en sus luchas una inspiración mayor que la que jamás encontramos en su supuesta perfección. Tal vez llegará el día en que las instituciones religiosas tengan el valor de admitir que se equivocaron, que la autenticidad es más valiosa que la autoridad, que la verdad es más importante que el control. Ese día puede estar más cerca de lo que imaginamos, o puede estar todavía muy lejos, pero una cosa es segura: no llegará por accidente. Llegará solo cuando suficientes personas individuales hagan la elección que Spinoza hizo hace más de 3 siglos: elegir la verdad sobre la tranquilidad, la honestidad sobre la conformidad, la libertad intelectual sobre la seguridad dogmática. Y cada vez que alguien hace esa elección, cada vez que alguien reconoce las contradicciones de Jesús como evidencia de su humanidad auténtica más que como problemas a negar, ese día se acerca un poco más. Pero el precio de esa elección sigue siendo alto. Spinoza lo pagó con el exilio y la persecución. Otros lo han pagado con su reputación, sus carreras, sus relaciones. Porque las instituciones establecidas, tanto religiosas como académicas, tienen formas sofisticadas de castigar a quienes se atreven a cuestionar las ortodoxias fundamentales, no necesariamente con hogueras, como en épocas pasadas, sino con exclusión social, marginación profesional, el silencio que mata las ideas al negarles una plataforma. Y sin embargo, las ideas siguen propagándose. Siguen encontrando mentes receptivas, corazones hambrientos de autenticidad, espíritus cansados de respuestas prefabricadas, porque hay algo en el alma humana que responde a la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Hay algo en nosotros que prefiere la honestidad difícil a la mentira fácil, la búsqueda auténtica a las respuestas falsas, la libertad peligrosa a la esclavitud segura. Pero ¿por qué es tan difícil para las instituciones religiosas admitir las contradicciones de Jesús? ¿Por qué han invertido tanto en mantener una imagen de perfección que los textos mismos no sostienen? La respuesta nos lleva al corazón mismo del problema del poder religioso y revela cómo el miedo, más que la fe, ha sido el motor secreto de la cristiandad organizada durante 2 milenios. El miedo a la pérdida de autoridad. El miedo a que si Jesús era humano y falible, entonces los líderes religiosos también son humanos y falibles, y por lo tanto cuestionables. El miedo a que si los evangelios contienen contradicciones, entonces las doctrinas basadas en esos evangelios también pueden contener errores. El miedo a que si la Biblia no es la palabra perfecta de Dios, entonces la Iglesia no es la guardiana perfecta de esa palabra. El miedo a que si las certezas fundamentales son cuestionables, entonces toda la estructura del poder religioso se tambalee y potencialmente colapse. Y este miedo, Spinoza lo entendió claramente, había corrompido el mensaje original de Jesús de maneras que sus primeros seguidores nunca hubieran imaginado. Había transformado las buenas nuevas de liberación espiritual en un sistema de control religioso. Había convertido la invitación al crecimiento espiritual en una demanda de sumisión intelectual. Había cambiado la celebración de la búsqueda auténtica en la imposición de respuestas incuestionables. ¿Y cómo había logrado esta transformación? A través de una estrategia tan brillante como diabólica: declarar que cuestionar era pecado, que dudar era falta de fe, que aplicar la razón a los textos sagrados era orgullo intelectual, que buscar evidencia histórica era desconfianza hacia Dios, que señalar contradicciones era traicionar la verdad divina. En resumen, hacer que el pensamiento crítico pareciera no solo peligroso, sino moralmente malo. ¿No es genial? ¿No es la estrategia perfecta para detener cualquier investigación que pueda amenazar el poder establecido? Convertir la herramienta más poderosa que tenemos para descubrir la verdad, la razón crítica, en algo sospechoso, peligroso, espiritualmente corruptor. Hacer que las personas sientan culpa por usar precisamente la capacidad que más las distingue como seres humanos, la capacidad de pensar por sí mismas. Y la tragedia es que funcionó. Durante siglos funcionó magníficamente. Generaciones enteras de cristianos crecieron sintiéndose culpables por hacer preguntas que cualquier mente curiosa haría naturalmente. ¿Por qué los evangelios cuentan historias diferentes
sobre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué las genealogías en Mateo y Lucas son completamente diferentes? ¿Por qué Jesús dice cosas aparentemente contradictorias sobre temas fundamentales? ¿Por qué no hay evidencia histórica independiente de muchos de los eventos descritos en los Evangelios? Estas son preguntas legítimas, preguntas que cualquier investigador histórico haría sobre cualquier documento antiguo, pero en el contexto religioso se convertían automáticamente en evidencia de falta de fe, de orgullo intelectual, de resistencia a la obra del Espíritu Santo. Y las personas que las hacían eran etiquetadas como problemáticas, rebeldes, espiritualmente inmaduras. Spinoza vio a través de esta manipulación psicológica y la reconoció por lo que era, una estrategia de control diseñada para proteger el poder institucional a expensas de la honestidad intelectual, y se negó a ser manipulado. Si hacer preguntas legítimas sobre textos históricos era falta de fe, entonces prefería la falta de fe a la fe ciega. Si aplicar la razón a las Escrituras era orgullo intelectual, entonces prefería el orgullo intelectual a la humildad estúpida. Si buscar la verdad era resistir al Espíritu Santo, entonces ese no era un espíritu al que valiera la pena someterse. Pero Spinoza también entendió que su posición tenía implicaciones que iban mucho más allá de la crítica bíblica académica. Si tenía razón sobre las contradicciones de Jesús, si los evangelios eran documentos humanos falibles más que revelación divina perfecta, entonces toda la estructura de autoridad del cristianismo organizado estaba construida sobre arena. Y eso significaba que millones de personas estaban viviendo sus vidas, tomando decisiones morales fundamentales, basándose en interpretaciones de textos que podrían estar equivocadas. ¿Era él responsable de las crisis de fe que sus ideas podrían causar? ¿Tenía derecho a cuestionar creencias que daban sentido y propósito a innumerables vidas? ¿Era moralmente justificable destruir certezas reconfortantes solo porque no eran verdaderas? Estas preguntas atormentaron a Spinoza, como han atormentado a todo pensador honesto que se ha encontrado en posesión de verdades incómodas. ¿Es mejor una mentira útil que una verdad dolorosa? ¿Debemos decir la verdad cuando sabemos que causará sufrimiento? ¿Tenemos derecho a desafiar las creencias de otros, incluso cuando estamos convencidos de que esas creencias son falsas? La respuesta de Spinoza fue clara pero no simple. Sí, tenemos la responsabilidad de decir la verdad, pero también tenemos la responsabilidad de decirla con compasión, paciencia y humildad. Sí, debemos desafiar las creencias falsas, pero debemos hacerlo de manera que invite al diálogo más que a la confrontación. Sí, debemos cuestionar la autoridad injustificada, pero debemos estar preparados para ofrecer algo mejor en su lugar. Y lo que Spinoza ofreció en lugar de la autoridad eclesiástica tradicional era algo revolucionario. La autoridad de la razón individual, informada por la evidencia y guiada por la compasión. En lugar de pedirle a la gente que creyera, porque la Iglesia lo decía, les pidió que pensaran porque tenían la capacidad de hacerlo. En lugar de exigir sumisión a dogmas incuestionables, invitó a la exploración de preguntas abiertas. En lugar de imponer certezas artificiales, celebró la honestidad de la incertidumbre auténtica. Pero ¿era esto realmente mejor? ¿Es preferible la incertidumbre honesta a la certeza artificial? ¿Vale la pena sacrificar la comodidad de las respuestas prefabricadas por la aventura incierta de la búsqueda individual? ¿Pueden las personas ordinarias manejar la responsabilidad de pensar por sí mismas sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia? La respuesta tradicional de las instituciones religiosas ha sido un rotundo no. Las personas ordinarias, según esta perspectiva, son demasiado limitadas, demasiado emocionales, demasiado propensas al error como para confiarles la interpretación de las verdades espirituales. Necesitan autoridades superiores que piensen por ellas, que les digan qué creer, que protejan su fe de las dudas corrosivas de la razón crítica. Pero Spinoza tenía una perspectiva radicalmente diferente. Para él, la capacidad de razonar no era una maldición sino una bendición, no una limitación sino el don más precioso que los seres humanos habían recibido, y negarles a las personas el derecho a usar esa capacidad en las cuestiones más importantes de sus vidas no era protegerlas sino insultarlas, era tratarlas como niños eternos incapaces de madurez espiritual auténtica. Además,
Spinoza había observado que las autoridades superiores a menudo no eran tan superiores como pretendían. Los líderes religiosos eran tan susceptibles a error, prejuicio, ambición personal como cualquier otra persona. La diferencia era que ellos tenían el poder de imponer sus errores sobre otros, mientras que los individuos ordinarios solo tenían que vivir con las consecuencias de sus propios errores. ¿Y no es preferible vivir con las consecuencias de nuestros propios errores que con las consecuencias de los errores de otros? ¿No es mejor equivocarse por nuestra propia cuenta que tener razón por orden de autoridades externas? ¿No tiene más valor espiritual una fe que hemos examinado y elegido que una fe que simplemente hemos heredado y nunca cuestionado? Estas preguntas llevaban a Spinoza al corazón de lo que él veía como la diferencia fundamental entre la religión auténtica y la religión institucional. La religión auténtica surge del encuentro personal con lo sagrado, se alimenta de la búsqueda honesta, crece a través de la experiencia directa. La religión institucional se basa en la autoridad externa, se mantiene a través del control social, se perpetúa mediante la supresión de la investigación independiente. Y las contradicciones de Jesús en este contexto se convertían no en un problema a resolver, sino en una prueba de autenticidad, porque solo un maestro auténtico se atrevería a contradecirse cuando la consistencia artificial requiriera traicionar la verdad de la experiencia. Solo alguien comprometido con la honestidad, antes que con la apariencia de autoridad, admitiría públicamente las limitaciones de su conocimiento. Solo una persona real, no un ídolo construido, mostraría las tensiones inevitables entre ideales absolutos y situaciones complejas. Pero ¿acaso esto no hace que seguir a Jesús sea más difícil en lugar de más fácil? Si no podemos confiar en que sus palabras sean siempre consistentes, si no podemos asumir que siempre tuvo razón, si tenemos que evaluar cada enseñanza en lugar de simplemente aceptarla, ¿no se convierte el discipulado en una tarea imposiblemente compleja? La respuesta de Spinoza era sorprendente. Sí, se convierte en más complejo, pero también se convierte en más real. Seguir a un Jesús humano y falible requiere más pensamiento, más esfuerzo, más responsabilidad personal que adorar a un Cristo divino e infalible, pero también ofrece la posibilidad de una relación auténtica en lugar de una sumisión ciega. Permite el crecimiento mutuo en lugar de la imitación mecánica. Invita a la colaboración en la búsqueda de la verdad en lugar de la recepción pasiva de respuestas prefabricadas. Y esta colaboración, Spinoza la entendía, era exactamente lo que Jesús había modelado con sus propios discípulos. No había venido como un dictador espiritual para imponer verdades incuestionables, sino como un maestro para invitar a la exploración compartida. No había pretendido tener todas las respuestas, sino que había hecho las preguntas más profundas. No había exigido obediencia ciega, sino que había desafiado a sus seguidores a pensar por sí mismos. ¿No es esto exactamente lo que vemos en los evangelios cuando los leemos honestamente? ¿No vemos a un Jesús que constantemente hacía preguntas a sus discípulos, que los desafiaba a examinar sus suposiciones, que los invitaba a luchar con las implicaciones de sus enseñanzas? ¿No vemos a alguien que prefería que sus seguidores entendieran imperfectamente a que obedecieran perfectamente? Pero la Iglesia institucional había transformado este modelo de maestro colaborativo en algo completamente diferente, una autoridad incuestionable cuyas palabras debían ser memorizadas, no examinadas, obedecidas, no evaluadas, defendidas, no cuestionadas. Había convertido las invitaciones de Jesús a pensar en órdenes de no pensar. Había transformado sus preguntas provocativas en respuestas definitivas. Había cambiado su ejemplo de búsqueda auténtica en una demanda de certeza artificial. Y el resultado, Spinoza lo veía claramente, no era cristianismo auténtico sino su opuesto. Una religión de control que usaba el nombre de Jesús para justificar precisamente el tipo de autoridad arbitraria contra la cual Jesús había luchado durante su ministerio terrenal. No es irónico, no es trágico. El hombre que había desafiado a las autoridades religiosas de su tiempo, que había cuestionado sus interpretaciones de las Escrituras, que había insistido en que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, se había convertido en la justificación para un nuevo tipo de autoridad religiosa, incluso más rígida que la que él había confrontado.
El Jesús que había dicho «escudriñad las Escrituras» se había convertido en la excusa para prohibir el escrutinio de las Escrituras. El maestro que había elogiado a quienes hacían preguntas difíciles se había convertido en el fundamento de una religión que hacía que preguntar fuera pecaminoso. El profeta que había insistido en que la verdad los liberaría se había convertido en el emblema de un sistema que mantenía a las personas en esclavitud intelectual. Spinoza vio esta ironía y la consideró no solo históricamente fascinante, sino espiritualmente trágica, porque significaba que millones de personas que sinceramente querían seguir a Jesús estaban siendo alejadas de él por las mismas instituciones que pretendían representarlo. Estaban siendo enseñadas a adorar una versión idealizada y distorsionada de Jesús, mientras se les prohibía conocer al Jesús real que emerge de una lectura honesta de los evangelios. ¿Y cuál es la diferencia? El Jesús real era humano, luchaba con preguntas, a veces se contradecía, crecía en su comprensión, admitía las limitaciones de su conocimiento, invitaba al diálogo, desafiaba a las autoridades establecidas. El Jesús idealizado es divino, tiene todas las respuestas, nunca se contradice, es inmutable en su perfección, sabe todo desde el principio, exige obediencia, respalda la autoridad establecida. ¿Cuál de estos dos es más útil como modelo para seres humanos reales enfrentando desafíos reales? ¿Cuál nos inspira más? ¿Un ideal inalcanzable que solo podemos adorar desde lejos o un ejemplo accesible que podemos esforzarnos por imitar? ¿Cuál nos ayuda más en nuestras propias luchas con la duda, la incertidumbre, las preguntas sin respuesta fácil? Para Spinoza, la respuesta era obvia. El Jesús humano y contradictorio era infinitamente más valioso que el Cristo divino y perfecto, precisamente porque era humano y contradictorio. Sus luchas nos consuelan en nuestras luchas. Sus preguntas legitiman nuestras preguntas. Sus contradicciones nos dan permiso para reconocer nuestras propias inconsistencias sin sentirnos espiritualmente fracasados. Pero reconocer esto requería algo que pocas personas estaban dispuestas a hacer: abandonar la necesidad psicológica de un Salvador perfecto. Y esa necesidad, Spinoza lo entendía, estaba profundamente arraigada en la condición humana. Enfrentados a un mundo complejo, incierto, a menudo aterrador, los seres humanos naturalmente anhelan certeza, seguridad, respuestas definitivas. Quieren creer que alguien en algún lugar tiene todo resuelto, y las instituciones religiosas han explotado esta necesidad durante milenios. Han prometido certeza donde no la hay, han afirmado conocer lo incognoscible, han declarado resolver lo irresoluble. Y cuando la realidad inevitablemente contradice sus afirmaciones, han culpado a la falta de fe de los creyentes en lugar de reconocer las limitaciones de sus propias afirmaciones. Spinoza proponía una alternativa radical: ¿y si aceptáramos la incertidumbre como parte natural de la condición humana? ¿Y si reconociéramos que no tener todas las respuestas no es una falla, sino simplemente un hecho? ¿Y si encontráramos en las preguntas sin respuesta no una fuente de ansiedad, sino una invitación a la exploración continua? Esta no era una propuesta de relativismo o escepticismo nihilista. Spinoza no estaba diciendo que todas las ideas fueran igualmente válidas o que la búsqueda de la verdad fuera fútil. Estaba diciendo que la verdad es lo suficientemente compleja como para requerir humildad intelectual, lo suficientemente rica como para resistir la simplificación excesiva, lo suficientemente profunda como para justificar una búsqueda de por vida. Y las contradicciones de Jesús, vistas desde esta perspectiva, se convertían no en obstáculos para la fe, sino en invitaciones a una fe más madura, una fe que podía abrazar la paradoja sin resolverla artificialmente, una fe que podía sostener tensiones sin eliminarlas prematuramente, una fe que podía encontrar en las preguntas sin respuesta una riqueza mayor que la que jamás había encontrado en las respuestas sin preguntas. Pero ¿era posible construir una religión sobre esa base? ¿Podían las instituciones religiosas funcionar sin afirmaciones de certeza absoluta? ¿Podían los líderes espirituales guiar sin pretender tener acceso a verdades incuestionables? ¿Podían las comunidades de fe mantenerse unidas alrededor de preguntas compartidas en lugar de respuestas impuestas? Spinoza creía que no solo era posible,
sino que era la única manera de crear una religión auténticamente espiritual en lugar de meramente política. Porque las comunidades basadas en la imposición de respuestas incuestionables inevitablemente se convierten en herramientas de control social. Pero las comunidades basadas en la exploración compartida de preguntas profundas pueden convertirse en espacios genuinos de crecimiento espiritual mutuo. ¿Y no es eso exactamente lo que necesitamos? ¿No estamos cansados de instituciones religiosas que dividen más que unen, que controlan más que liberan, que simplifican más que profundizan? ¿No anhelamos comunidades espirituales que nos inviten a crecer en lugar de demandar que nos conformemos, que celebren nuestras preguntas además de ofrecer sus respuestas, que nos traten como adultos capaces de pensar en lugar de niños que necesitan que piensen por ellos? El modelo que Spinoza veía en el Jesús humano y contradictorio ofrecía exactamente esa posibilidad. Un liderazgo espiritual basado en la autenticidad más que en la autoridad, una comunidad de fe construida alrededor de la búsqueda compartida más que de la doctrina impuesta, una espiritualidad que honrara tanto la razón como la fe, tanto las preguntas como las respuestas, tanto la duda como la certeza. Pero ¿acaso no hay peligros en este enfoque? ¿No podría llevar al caos doctrinal, a la confusión espiritual, a la pérdida de cualquier base compartida para la vida comunitaria? ¿No necesitamos al menos algunas certezas fundamentales alrededor de las cuales organizar nuestras vidas tanto individuales como colectivas? Spinoza no minimizaba estos peligros. Reconocía que la libertad intelectual, como cualquier libertad auténtica, conllevaba riesgos. Algunas personas podrían usar esa libertad de manera destructiva. Algunas comunidades podrían fragmentarse bajo el peso de demasiadas preguntas y muy pocas respuestas compartidas. Algunos individuos podrían perderse en un relativismo que los dejara sin ninguna base sólida para la acción moral. Pero también reconocía que estos riesgos palidecían en comparación con los peligros del enfoque alternativo. Las certezas artificiales habían justificado siglos de guerra religiosa, persecución, opresión de conciencias individuales. Las doctrinas incuestionables habían sido usadas para silenciar a profetas, para suprimir la investigación científica, para mantener estructuras de poder injustas. Las autoridades religiosas absolutas habían demostrado una y otra vez que el poder corrompe, especialmente cuando ese poder se justifica en nombre de Dios. ¿No era mejor enfrentar los riesgos de demasiada libertad que continuar sufriendo los daños de muy poca? ¿No era preferible el caos potencial de muchas voces a la tiranía actual de pocas voces autorizadas? ¿No había llegado el momento de confiar en la capacidad humana básica de buscar la verdad, incluso si esa búsqueda a veces llevaba por caminos equivocados? Para Spinoza, la respuesta era clara. Los seres humanos tenían derecho a usar sus capacidades de razonamiento en todas las áreas de la vida, incluyendo las más sagradas. Tenían derecho a examinar las afirmaciones de sus líderes religiosos, a cuestionar las interpretaciones tradicionales de textos sagrados, a formar sus propias conclusiones sobre las cuestiones espirituales más fundamentales. Y tenían este derecho no porque fueran perfectos en su juicio, sino porque eran humanos, y las contradicciones de Jesús, lejos de socavar este derecho, lo confirmaban, porque demostraban que incluso el maestro espiritual más grande de la tradición occidental había sido humano, había luchado con preguntas, había cambiado su perspectiva, había navegado tensiones sin resolverlas perfectamente. Si él había tenido derecho a esa humanidad, ¿cómo podrían sus seguidores tener menos derecho a la suya? Esta era la revolución silenciosa que Spinoza había iniciado en esa pequeña habitación en Ámsterdam hace más de 3 siglos. No una revolución política que derrocara gobiernos, sino una revolución espiritual que liberara conciencias. No un movimiento que conquistara territorios, sino una idea que transformara mentes. No una doctrina que reemplazara viejas certezas con nuevas, sino una invitación a valorar la búsqueda honesta por encima de cualquier certeza artificial. ¿Y esa revolución había triunfado? ¿Habían prevalecido las ideas de Spinoza sobre las contradicciones de Jesús? La respuesta es compleja. En círculos académicos, su enfoque crítico de los textos bíblicos había ganado amplia aceptación. En seminarios y universidades alrededor del mundo,
Estudiosos estudiaban los evangelios como documentos históricos complejos, llenos de tensiones, inconsistencias y contradicciones humanas muy comprensibles. Pero en las iglesias, en las sinagogas, en los púlpitos y las aulas de catecismo, las viejas ortodoxias seguían dominando. La mayoría de los creyentes ordinarios seguían siendo enseñados a ver cualquier crítica de los textos sagrados como traición a la fe. Seguían siendo condicionados a sentir culpa por hacer preguntas que cualquier mente curiosa haría naturalmente. Seguían siendo presionados a elegir entre la honestidad intelectual y la lealtad religiosa. Y sin embargo, algo había cambiado. Las ideas de Spinoza habían plantado semillas que seguían creciendo, a menudo en lugares inesperados. Creyentes ordinarios, leyendo los evangelios por sí mismos, comenzaban a notar las contradicciones que sus líderes preferían no discutir. Pastores jóvenes, educados en seminarios donde se enseñaba crítica bíblica, luchaban con la tensión entre lo que habían aprendido académicamente y lo que se esperaba que predicaran desde el púlpito. ¿Y ustedes, que me escuchan desde sus ciudades alrededor del mundo en este momento? ¿Desde qué rincón del planeta llegan estas reflexiones a sus corazones? Escriban en los comentarios, compartan desde dónde nos acompañan, qué hora es en su lugar, porque estas ideas no conocen fronteras. La búsqueda honesta de la verdad es universal, trasciende culturas y continentes. Y si estas palabras encuentran eco en ustedes, si reconocen en ellas algo que siempre habían intuido, pero nunca se habían atrevido a expresar, compartan este contenido con alguien cercano. Que las bendiciones lleguen a sus familias a través del coraje de enfrentar la verdad, por incómoda que sea, porque la verdad sobre las contradicciones de Jesús no es solo una cuestión académica. Es una invitación a una forma completamente nueva de entender qué significa ser espiritual, qué significa buscar a Dios, qué significa vivir una vida auténtica en un mundo complejo. Y esa invitación sigue abierta, sigue esperando a quienes tienen el valor de aceptarla. La pregunta es, ¿tendremos ese valor? ¿Podremos abandonar la comodidad de las certezas artificiales por la aventura de la búsqueda auténtica? ¿Estaremos dispuestos a seguir las implicaciones de las contradicciones de Jesús hasta donde nos lleven, incluso si nos llevan lejos de las respuestas que siempre hemos dado por sentadas? El camino que Spinoza abrió sigue ahí, esperando, pero nadie puede caminarlo por nosotros. Cada uno debe decidir por sí mismo si valorará más la verdad que la tranquilidad, más la honestidad que la conformidad, más el crecimiento que la seguridad. Y esa decisión, tomada en el silencio del corazón individual, puede ser el acto más revolucionario y más espiritual que jamás realicemos. En el silencio de su estudio, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre los manuscritos que cambiarían para siempre la manera en que la humanidad entendía la religión, Spinoza se enfrentaba a la pregunta que había atormentado a todos los grandes pensadores de la historia. ¿Qué hacer cuando descubres una verdad que el mundo no está preparado para escuchar? ¿Cómo proclamar algo que sabes que destruirá las certezas más queridas de millones de personas? ¿Tienes derecho a abrir los ojos de quienes prefieren mantenerse ciegos? Las contradicciones de Jesús no eran simplemente un problema académico para ser debatido en círculos intelectuales. Eran una bomba de tiempo teológica que, una vez detonada, transformaría no solo el cristianismo, sino toda la civilización occidental. Porque si Jesús se contradecía, si era humano y falible, si sus enseñanzas reflejaban las limitaciones de su tiempo y cultura, entonces toda la estructura del poder religioso construida sobre su supuesta perfección divina se tambalearía hasta sus cimientos. Y Spinoza lo sabía. Sabía que cada palabra que escribía sobre las inconsistencias de los evangelios era otro clavo en el ataúd de la ortodoxia cristiana. Sabía que sus análisis críticos harían inevitable que futuras generaciones vieran a Jesús no como el Dios encarnado, sino como un maestro extraordinario pero humano. Sabía que estaba iniciando un proceso que eventualmente llevaría al colapso de las certezas religiosas sobre las cuales se había construido su civilización. ¿Tenía derecho a hacer eso? Era moralmente justificable destruir la fe de millones solo porque esa fe se basaba en interpretaciones cuestionables. No había algo cruel, algo casi sádico, en arrebatarle a la gente las creencias que daban sentido y propósito a sus vidas.
Pero Spinoza también sabía algo más, que las mentiras piadosas, sin importar cuán reconfortantes sean, eventualmente se cobran un precio terrible. Había visto cómo las certezas religiosas artificiales habían justificado siglos de guerra, persecución, opresión. Había observado cómo las doctrinas incuestionables habían sido usadas para silenciar a profetas, suprimir la ciencia, mantener estructuras de poder injustas. Había experimentado en carne propia cómo las ortodoxias establecidas castigaban brutalmente a cualquiera que se atreviera a pensar por sí mismo. ¿No era peor vivir con las consecuencias de las mentiras que enfrentar el dolor de las verdades? ¿No era más cruel mantener a las personas en una ignorancia que eventualmente sería expuesta que ayudarlas a enfrentar la realidad mientras aún tenían tiempo de adaptarse? ¿No era más compasivo ofrecer verdades difíciles que permitir que siguieran construyendo sus vidas sobre fundamentos que sabías que eran falsos? La respuesta de Spinoza fue la que solo un verdadero profeta puede dar. La verdad debe ser dicha, sin importar el costo, porque la alternativa es siempre peor. Las sociedades construidas sobre mentiras son inevitablemente frágiles. Las religiones basadas en interpretaciones falsas de textos sagrados eventualmente se colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones. Las personas que viven sus vidas según doctrinas erróneas eventualmente descubren el engaño, y cuando lo hacen, el dolor es mucho mayor que si hubieran enfrentado la verdad desde el principio. Y así, noche tras noche, Spinoza continuó escribiendo. Documentó cada contradicción que encontraba en los evangelios, analizó cada inconsistencia en las enseñanzas de Jesús, demostró meticulosamente que los textos que la cristiandad había declarado infalibles estaban llenos de evidencia de falibilidad humana. Y con cada página que escribía, con cada argumento que desarrollaba, con cada prueba que presentaba, la imagen tradicional de Jesús, como Dios perfecto, se desmoronaba un poco más. Pero ¿qué emergía en su lugar? ¿Qué quedaba cuando se removían las capas de mitología dogmática? Lo que Spinoza encontró fue algo que consideró infinitamente más valioso que el ídolo que estaba destruyendo. Un ser humano real, complejo, luchando honestamente con las preguntas más profundas de la existencia. Un hombre que a veces tenía respuestas brillantes y a veces solo tenía más preguntas. Un maestro que crecía mientras enseñaba, que aprendía mientras guiaba, que evolucionaba mientras proclamaba verdades eternas. Y este Jesús humano, contradictorio, auténtico, se convertía en algo que el Cristo divino e inmutable nunca podía ser. Un modelo accesible para otros seres humanos. Sus luchas legitimaban nuestras luchas. Sus dudas daban permiso para nuestras dudas. Sus contradicciones nos liberaban de la necesidad imposible de ser perfectamente consistentes. Su humanidad nos invitaba a abrazar nuestra propia humanidad sin vergüenza. ¿No era esto más liberador que cualquier doctrina de salvación? ¿No era más útil un maestro que había navegado las mismas tensiones que nosotros enfrentamos que un Salvador que nunca había experimentado duda, confusión, crecimiento? ¿No era más inspirador alguien que había encontrado maneras extraordinarias de trascender las limitaciones humanas mientras seguía siendo reconociblemente humano? Pero reconocer esto requería algo que las instituciones religiosas establecidas nunca podrían hacer: admitir que se habían equivocado sobre algo fundamental. Admitir que durante siglos habían estado enseñando una versión idealizada y distorsionada de Jesús mientras suprimían la evidencia de su humanidad auténtica. Admitir que habían construido imperios teológicos sobre interpretaciones que no podían sostenerse bajo un escrutinio honesto. Y esa admisión, Spinoza lo sabía, no llegaría voluntariamente. Las instituciones humanas, especialmente las religiosas, tienen una capacidad casi infinita para la negación cuando su poder está en juego. Prefieren declarar que la evidencia es falsa antes que reconocer que sus interpretaciones son erróneas. Prefieren atacar a los mensajeros antes que examinar los mensajes. Prefieren doblar la apuesta en sus afirmaciones originales antes que admitir la posibilidad de error. Pero ¿pueden las instituciones detener las ideas una vez que éstas han sido liberadas? ¿Pueden las ortodoxias controlar la verdad una vez que ésta ha sido documentada claramente? ¿Pueden las autoridades establecidas silenciar permanentemente las voces que han aprendido a pensar por sí mismas? La historia sugiere que no. Las ideas, como dijo Víctor Hugo,
son más poderosas que los ejércitos, y la idea de que Jesús era humano, contradictorio, auténtico, había comenzado a propagarse mucho antes de que Spinoza la articulara sistemáticamente. Estaba implícita en los evangelios mismos, esperando ser reconocida por ojos lo suficientemente valientes como para ver. Y una vez que esos ojos comenzaron a ver, la visión se extendió irresistiblemente. No inmediatamente, por supuesto, no sin resistencia, no sin un precio terrible pagado por quienes se atrevieron a ver primero. Spinoza mismo pagó ese precio con el exilio y la persecución. Otros lo pagarían con sus carreras, sus reputaciones, sus relaciones. Porque las ortodoxias establecidas tienen maneras sofisticadas de castigar a los herejes, incluso cuando no pueden refutar sus argumentos. Pero cada generación produjo nuevas mentes dispuestas a examinar honestamente la evidencia. Cada siglo trajo nuevos descubrimientos que confirmaban las intuiciones de Spinoza. La arqueología moderna reveló el contexto histórico de los evangelios. La crítica textual documentó las inconsistencias que los apologistas habían tratado de ocultar. Los estudios históricos mostraron cómo las primeras comunidades cristianas habían transformado gradualmente al Jesús humano en el Cristo divino, y con cada nueva pieza de evidencia, la imagen tradicional de Jesús como Dios perfecto se volvía menos sostenible. No para todos, por supuesto, nunca para todos. Siempre habría quienes preferirían las certezas cómodas a las verdades incómodas, la fe ciega a la investigación honesta, la autoridad externa al pensamiento independiente, pero para una minoría creciente, la evidencia se volvía imposible de ignorar. ¿Y qué significaba esto para el futuro del cristianismo? ¿Podía sobrevivir una religión basada en la divinidad de Cristo si Cristo resultaba ser humano? ¿Podía mantenerse una fe construida sobre la infalibilidad de las Escrituras si las Escrituras estaban llenas de contradicciones? ¿Podía continuar una tradición que dependía de certezas absolutas si esas certezas resultaban ser interpretaciones cuestionables? Spinoza creía que no solo podía sobrevivir, sino que podía prosperar, pero solo si estaba dispuesta a transformarse fundamentalmente. El cristianismo tendría que evolucionar de una religión de autoridad externa a una espiritualidad de búsqueda auténtica. Tendría que cambiar de un sistema de doctrinas incuestionables a una invitación al crecimiento continuo. Tendría que transformarse de una institución que controlaba el pensamiento a una comunidad que lo celebraba. ¿Era posible tal transformación? ¿Podían las instituciones religiosas reinventarse tan radicalmente? ¿Podían los líderes espirituales abandonar las pretensiones de autoridad absoluta y abrazar el rol más humilde pero más auténtico de compañeros en la búsqueda? ¿Podían las comunidades de fe unirse alrededor de preguntas compartidas en lugar de respuestas impuestas? La respuesta, Spinoza sabía, dependería de si suficientes individuos estaban dispuestos a valorar la verdad por encima de la comodidad, la autenticidad por encima de la autoridad, el crecimiento por encima de la seguridad. Y esa disposición no podía ser impuesta desde arriba. Tenía que emerger desde abajo, desde corazones individuales que habían decidido que vivir honestamente era más importante que vivir cómodamente. Pero ¿dónde encontrar tal valor? ¿Cómo desarrollar la fortaleza necesaria para abandonar certezas reconfortantes por verdades desafiantes? ¿De dónde viene la motivación para seguir buscando cuando sería más fácil simplemente aceptar respuestas prefabricadas? Para Spinoza, la respuesta estaba en las contradicciones mismas de Jesús, porque demostraban que incluso el maestro espiritual más grande de Occidente había encontrado el valor de seguir creciendo, aprendiendo, evolucionando, incluso cuando eso significaba contradecir sus propias declaraciones anteriores. Si él había tenido el coraje de cambiar de opinión cuando la experiencia lo requería, ¿cómo podrían sus seguidores tener menos coraje? Si Jesús había estado dispuesto a expandir su comprensión de la misión universal del amor, pasando de un particularismo étnico a un universalismo radical, ¿no podían sus seguidores expandir también su comprensión? Si había navegado las tensiones entre ideales absolutos y situaciones complejas sin resolverlas artificialmente, ¿no podían ellos aprender a hacer lo mismo? Si había admitido honestamente las limitaciones de su conocimiento, ¿no podían ellos encontrar la humildad de reconocer las suyas? Y aquí llegamos al corazón de la revolución espiritual
que Spinoza había iniciado sin darse cuenta completamente de sus implicaciones. No era simplemente una crítica académica de textos antiguos, era una invitación a una forma completamente nueva de ser humano. Una invitación a abrazar la incertidumbre como parte natural de la existencia. Una invitación a encontrar en las preguntas sin respuesta una riqueza mayor que la que jamás habíamos encontrado en las respuestas sin preguntas. Una invitación a valorar el proceso de búsqueda por encima de cualquier producto de esa búsqueda. ¿Pero acaso esto no llevaba al relativismo? ¿No sugería que todas las ideas eran igualmente válidas, que no había diferencia entre verdad y falsedad, que cada persona podía crear su propia realidad? Esta era la acusación que los defensores de la ortodoxia siempre habían lanzado contra cualquier forma de pensamiento crítico, que inevitablemente llevaba al caos moral y epistemológico. Spinoza rechazaba categóricamente esta acusación. Para él, reconocer la complejidad de la verdad no era lo mismo que negar la existencia de la verdad. Admitir que nuestro conocimiento era limitado no significaba que todo conocimiento fuera igualmente limitado. Aceptar que nuestras interpretaciones podían estar equivocadas no implicaba que todas las interpretaciones fueran igualmente válidas. Al contrario, precisamente porque la verdad era preciosa, debía ser buscada con honestidad rigurosa. Precisamente porque nuestro conocimiento era limitado, debíamos usar todas las herramientas disponibles para expandir esos límites. Precisamente porque nuestras interpretaciones podían estar equivocadas, debíamos someterlas constantemente a escrutinio crítico. Y las contradicciones de Jesús, lejos de socavar la búsqueda de la verdad, la ejemplificaban. Mostraban a alguien lo suficientemente comprometido con la verdad como para cambiar de opinión cuando la evidencia lo requería. Revelaban una mente lo suficientemente honesta como para admitir incertidumbre en lugar de fingir conocimiento. Demostraban un corazón lo suficientemente auténtico como para sostener tensiones en lugar de resolverlas artificialmente. ¿No era esto exactamente la actitud que necesitábamos para abordar las preguntas más profundas de la existencia? ¿No era preferible una búsqueda honesta que nunca llegaba a certezas absolutas que una certeza artificial que nunca permitía búsqueda real? ¿No era más valioso un maestro que nos enseñara cómo pensar que uno que nos dijera qué pensar? Pero aceptar esto requería algo que pocas tradiciones religiosas habían estado dispuestas a hacer: reconocer que la madurez espiritual se mide no por la certeza de nuestras creencias, sino por la profundidad de nuestras preguntas. Que la fe auténtica no consiste en aferrarse a respuestas incuestionables, sino en mantener abierto el corazón a nuevas posibilidades. Que la autoridad espiritual real proviene no de afirmar conocimiento perfecto, sino de reconocer, honestamente, nuestras limitaciones. Y esto, Spinoza lo entendía, era lo que las instituciones religiosas establecidas nunca podrían aceptar voluntariamente, porque aceptarlo significaría abandonar la fuente principal de su poder, la pretensión de tener acceso especial a verdades incuestionables. Significaría reconocer que sus líderes eran tan falibles como cualquier otra persona, que sus interpretaciones eran tan cuestionables como cualquier otra interpretación, que su autoridad dependía del consentimiento de los gobernados más que de la sanción divina. ¿Pero acaso las instituciones humanas pueden transformarse voluntariamente de esa manera? ¿Pueden renunciar al poder que han ejercido durante siglos en favor de un modelo más democrático y participativo? ¿Pueden los líderes religiosos abandonar las pretensiones de infalibilidad y abrazar el rol más humilde de facilitadores en la búsqueda comunitaria de la verdad? La historia sugiere que tales transformaciones son posibles, pero solo bajo presión externa significativa. Las instituciones no se reforman por bondad de corazón, sino porque las circunstancias las obligan a hacerlo. Y esas circunstancias, en el caso de las religiones organizadas, incluyen la pérdida gradual de credibilidad cuando sus afirmaciones se vuelven insostenibles frente a la evidencia disponible. Y no es exactamente eso lo que está sucediendo en nuestro tiempo. No estamos viendo cómo las afirmaciones tradicionales sobre la infalibilidad bíblica, la autoridad eclesiástica, la certeza doctrinal, se vuelven menos creíbles para una población cada vez más educada y con acceso a información que antes estaba restringida a círculos académicos especializados. Las contradicciones de Jesús
que Spinoza había documentado para unos pocos lectores en el siglo XVII, ahora están disponibles para cualquiera con acceso a Internet. Los descubrimientos arqueológicos que una vez se confinaban a revistas académicas, ahora se discuten en documentales populares. Los métodos de crítica textual que antes eran herramientas de especialistas, ahora son enseñados en cursos universitarios introductorios. ¿Y qué significa esto para el futuro de la religión? ¿Estamos presenciando el comienzo del fin de la fe organizada? ¿O estamos viendo los dolores de parto de formas nuevas y más auténticas de espiritualidad? ¿Se está muriendo la religión o se está transformando? Spinoza habría argumentado que depende de cómo definamos religión. Si por religión entendemos la adherencia ciega a doctrinas incuestionables impuestas por autoridades externas, entonces sí, esa forma de religión está muriendo. Y debería morir, porque nunca fue auténticamente espiritual, sino meramente política. Pero si por religión entendemos la búsqueda honesta de conexión con lo sagrado, la exploración sincera de las preguntas más profundas sobre el sentido y propósito de la existencia, el esfuerzo comunitario por vivir vidas de compasión y sabiduría, entonces la religión no está muriendo, sino renaciendo. Está liberándose de las cadenas institucionales que la habían distorsionado y está redescubriendo su vocación auténtica, y las contradicciones de Jesús, lejos de ser un obstáculo para este renacimiento, son una de sus fuentes más poderosas, porque demuestran que incluso el maestro espiritual más reverenciado de Occidente era genuinamente humano, genuinamente auténtico, genuinamente comprometido con la búsqueda de la verdad por encima de la apariencia de autoridad. ¿No es liberador descubrir que no necesitamos ser perfectos para ser espirituales? ¿No es consolador saber que nuestras contradicciones no nos descalifican de la búsqueda de lo sagrado, sino que son evidencia de nuestra participación auténtica en esa búsqueda? ¿No es inspirador encontrar en Jesús no un ideal inalcanzable que solo podemos adorar desde lejos, sino un hermano mayor que nos muestra que es posible navegar las tensiones de la existencia con gracia, incluso cuando no podemos resolverlas perfectamente? Desde las ciudades y pueblos donde me escuchan en este momento, desde las diferentes zonas horarias donde estas palabras llegan a sus corazones, los invito a reflexionar. ¿No sienten que algo resuena en estas ideas? ¿No reconocen en la descripción del Jesús humano y contradictorio algo que siempre habían intuido, pero nunca se habían atrevido a expresar? Escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan, qué hora es en su lugar, porque estamos viviendo un momento histórico. Estamos presenciando la transición de una era de certezas artificiales a una era de búsqueda auténtica. Y si estas reflexiones los conmueven, si despiertan algo en ustedes, compartan este contenido con alguien que también esté listo para esta transición. Que las bendiciones lleguen a sus familias a través del coraje de abrazar la verdad, por compleja que sea, porque la verdad sobre las contradicciones de Jesús no es el final de la espiritualidad auténtica, sino su comienzo. No es la destrucción de la fe, sino su liberación. No es el colapso de la religión, sino su renacimiento en formas más honestas, más humanas, más útiles para navegar las complejidades reales de la existencia humana. Y este renacimiento ya está sucediendo. En todas partes del mundo, personas que fueron criadas en tradiciones religiosas ortodoxas están descubriendo que pueden mantener su amor por Jesús mientras abandonan la necesidad de que sea divino. Están encontrando que pueden valorar las Escrituras como fuentes de sabiduría sin requerir que sean infalibles. Están desarrollando formas de comunidad espiritual que celebran la diversidad de perspectivas en lugar de imponer uniformidad doctrinal. ¿Es fácil esta transición? Por supuesto que no. Abandonar certezas que han estructurado toda nuestra comprensión del mundo es un proceso doloroso. Enfrentar las preguntas que habíamos evitado durante años requiere coraje considerable. Aceptar la responsabilidad de pensar por nosotros mismos sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia puede ser abrumador, pero también es liberador de maneras que son difíciles de describir hasta que se experimentan. Es la libertad de hacer preguntas sin sentir culpa. Es la libertad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Es la libertad de encontrar lo sagrado en la búsqueda misma, no solo en las respuestas que esa búsqueda pueda producir. Y tal vez, al final, esa sea la lección más profunda de las contradicciones de Jesús,
que lo sagrado no reside en la perfección inmutable, sino en la autenticidad dinámica, no en las respuestas definitivas, sino en las preguntas honestas, no en la certeza artificial, sino en la búsqueda genuina, no en la adoración de ídolos perfectos, sino en el seguimiento de maestros humanos que nos muestran cómo vivir auténticamente en un mundo complejo. Spinoza vio esto hace más de 3 siglos, cuando las consecuencias de sus ideas eran aún más peligrosas de lo que son hoy. Lo vio y tuvo el valor de escribirlo sabiendo que podría costarle todo. Lo escribió porque creía que la verdad, sin importar cuán incómoda sea, es siempre preferible a la mentira más hermosa. Lo escribió porque confiaba en que los seres humanos, a pesar de todas sus limitaciones, tienen la capacidad y el derecho de buscar la verdad por sí mismos. ¿Tenía razón? Merecía su confianza la humanidad. Ha demostrado nuestra especie que puede manejar la libertad de pensar por sí misma sobre las cuestiones más sagradas. La respuesta no está en los libros de historia, sino en nuestras decisiones actuales, en si elegimos la comodidad de las respuestas prefabricadas o la aventura de las preguntas auténticas, en si valoramos más la autoridad externa o la honestidad interna, en si preferimos adorar la perfección inalcanzable o seguir la humanidad auténtica. Y mientras tomamos esas decisiones, las contradicciones de Jesús siguen ahí, en los evangelios, esperando a ser reconocidas no como problemas a resolver, sino como regalos a recibir, esperando a ser celebradas no como evidencia de imperfección, sino como prueba de autenticidad, esperando a ser abrazadas como invitaciones a una espiritualidad más honesta, más humana, más útil para navegar las realidades complejas de la vida. ¿Las reconoceremos? ¿Las celebraremos? ¿Las abrazaremos? ¿O seguiremos prefiriendo las mentiras cómodas a las verdades desafiantes? La elección es nuestra, siempre lo ha sido. Desde que Spinoza escribió las primeras líneas de su crítica revolucionaria hasta este momento en que ustedes leen estas palabras, la elección ha estado en manos de individuos dispuestos a valorar la verdad por encima de todo lo demás. Y tal vez esa sea la ironía final, que la verdad sobre las contradicciones de Jesús, que había sido suprimida durante siglos por instituciones poderosas, finalmente triunfará, no a través del poder institucional, sino a través de decisiones individuales tomadas en el silencio del corazón, una mente a la vez, un corazón a la vez, una vida a la vez. Porque la verdad, como aprendió Spinoza en esa pequeña habitación en Ámsterdam hace tanto tiempo, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida, negada, atacada, pero no puede ser destruida. Siempre encuentra una manera de emerger, de propagarse, de transformar el mundo. Y las contradicciones de Jesús, con toda su humanidad gloriosa e incómoda, siguen siendo parte de esa verdad imparable. Siguen susurrando la posibilidad de una espiritualidad más auténtica, más honesta, más útil. Siguen ofreciendo una alternativa a la ortodoxia estéril y el dogma muerto. ¿Escucharemos ese susurro? ¿Seguiremos donde nos lleve? ¿Tendremos el valor de abrazar un Jesús humano y contradictorio y encontrar en esa humanidad no una decepción, sino una liberación? La respuesta está en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra disposición a valorar la verdad, sin importar cuán incómoda sea, por encima de cualquier comodidad artificial. El futuro de la espiritualidad auténtica depende de esa elección. Y ese futuro, como Spinoza sabía, no puede ser impuesto desde arriba. Debe emerger desde abajo, desde corazones individuales que han decidido que vivir honestamente es más importante que vivir cómodamente. ¿Seremos nosotros quienes tomemos esa decisión? ¿Tendremos el valor de seguir las implicaciones de las contradicciones de Jesús hasta donde nos lleven? ¿Podremos encontrar en su humanidad, imperfecta pero auténtica, una inspiración mayor que la que jamás encontramos en su supuesta perfección divina? La invitación está ahí. Ha estado ahí durante 2000 años. Spinoza la vio hace 3 siglos. Otros la han visto antes y después de él. ¿La veremos nosotros? Y si la vemos, ¿tendremos el valor de aceptarla? La respuesta determinará no solo nuestro futuro espiritual individual, sino el futuro de la espiritualidad humana misma. Porque en nuestras manos está la posibilidad de una religión finalmente liberada de las cadenas del dogma, finalmente libre para ser lo que siempre debió ser,
una búsqueda honesta de conexión con lo sagrado, guiada por la razón, inspirada por la compasión, comprometida con la verdad sin importar el costo. Esa posibilidad está ahí, esperando. Como han esperado siempre las mejores posibilidades de la humanidad, en el silencio del corazón individual, en la quietud de la mente dispuesta a pensar, en la valentía del espíritu que elige la verdad por encima de la comodidad. ¿Elegiremos? ¿Nos atreveremos? ¿Será esta la generación que finalmente abrace las contradicciones de Jesús como lo que siempre fueron? No obstáculos para la fe, sino invitaciones a una fe más auténtica. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta, la verdad seguirá esperando, paciente e implacable, hasta que finalmente encontremos el valor de abrazarla completamente. Y cuando lo hagamos, descubriremos lo que Spinoza sabía, que la verdad, sin importar cuán incómoda sea, es siempre más liberadora que la mentira más hermosa, que la autenticidad, sin importar cuán imperfecta sea, es siempre más valiosa que la perfección artificial, que la búsqueda honesta, sin importar a dónde nos lleve, es siempre más satisfactoria que las respuestas falsas. Esa es la promesa de las contradicciones de Jesús. Esa es la revolución silenciosa que Spinoza inició. Esa es la invitación que nos espera. ¿La aceptaremos?